Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este vídeo voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre el aire acondicionado inverter, desde su principio de funcionamiento hasta cómo escoger, instalar, mantener y maximizar el ahorro real. Quédate hasta el final porque te daré ejemplos prácticos con cálculos de consumo y recomendaciones precisas que puedes aplicar hoy mismo. Comienzo explicando de forma clara y técnica que distingue a un aire acondicionado inverter de uno convencional. Un equipo inverter tiene un compresor con control de frecuencia que ajusta la velocidad de manera continua para mantener la temperatura deseada, en lugar de encenderse y apagarse a plena potencia como un compresor on/diagonal-off. Esto se traduce en funcionamiento más estable, menor consumo en arranques y paradas, y mayor confort. Me detengo en la parte eléctrica y electrónica porque es la clave. La unidad interior lleva una placa electrónica que recibe la señal del termostato y regula un inversor, convertidor de corriente continua a corriente alterna con frecuencia variable, que cambia la velocidad del motor del compresor mediante variación de la frecuencia. Al reducir la frecuencia, el compresor gira más despacio y consume menos potencia. Al aumentar la demanda térmica vuelve a subir. Esto permite que el sistema opere en régimen parcial durante la mayor parte del tiempo en condiciones de carga habituales, lo que resulta en un consumo energético mucho más eficiente frente al ciclado completo típico de los equipos no inverter. En términos prácticos, esto significa que el arranque, que en equipos convencionales representa un pico de consumo considerable, en un inverter se modula, evitando esos picos y reduciendo la factura eléctrica. Para que te hagas una idea con números aproximados, si un equipo no inverter tiene una potencia nominal de 3,5 kW frigoríficos y consume 1,5 kW durante arranque y 1,2 kW en funcionamiento promedio por hora de ciclo debido a los picos, un inverter correctamente dimensionado puede mantener un consumo promedio real de alrededor de 9 segundos a 1,1 kW durante su funcionamiento continuo, lo que puede suponer entre 20% y 40% de ahorro energético anual dependiendo del patrón de uso y de las condiciones climáticas. Pero ojo, estos porcentajes no son mágicos ni universales. El ahorro real depende de cómo se use el equipo, la calidad del aislamiento de la vivienda, la diferencia térmica con el exterior y el correcto dimensionamiento e instalación del sistema. Por eso explico con detalle cómo dimensionar correctamente un equipo. El primer error que cometen muchos compradores es escoger por solo considerar metros cuadrados. Es necesario calcular la carga térmica real de la estancia, teniendo en cuenta orientación, exposición solar, número de ocupantes, potencia de electrodomésticos que generan calor, tipo de ventanas, nivel de aislamiento térmico, altura del techo y clima local. Un cálculo aproximado rápido para tener una referencia es multiplicar metros cuadrados por una potencia específica que varía según clima y aislamiento. En climas templados y con aislamiento medio se suelen usar entre 100 y 140 vatios por metro cuadrado. En climas muy cálidos o con mala envolvente térmica la cifra puede subir a 160 a 200 W/M2. Si te sobra equipo pagas más en inversión inicial y en ineficiencia de ciclo. Si te faltara no podrás mantener la temperatura y el compresor trabajará continuamente con desgaste excesivo. Por ello recomiendo realizar, al menos, una estimación detallada o contratar a un técnico para un cálculo de carga. En la elección entre modelos hay que mirar más allá de la estética y la marca. Presta atención a la curva de eficiencia energética, COP/CER para frío y SCOP para calor en muchos países, y a cómo se comporta esa eficiencia en cargas parciales, que es donde el inverter destaca. Un CER alto indica buena eficiencia estacional en modo frío, un SCOP alto, en calefacción. Revisa asimismo la etiqueta energética y los datos de consumo en vatios a distintas velocidades o frecuencias si el fabricante los proporciona. Otro aspecto clave es el gas refrigerante usado. Los equipos modernos tienden a emplear R32 por su mejor eficiencia energética y menor impacto ambiental frente al R410A, pero su selección depende de normas locales y de compatibilidad. Si valoras menor impacto climático, busca equipos con refrigerantes de bajo GWP y una política clara del fabricante respecto a gestión de residuos y reciclaje. Hablando de durabilidad y mantenimiento, un aire acondicionado inverter bien instalado y mantenido puede durar tanto o más que uno convencional, pero requiere cuidados específicos. El compresor inverter y la electrónica son más sofisticados y sensibles a variaciones de tensión, mala calidad de la instalación eléctrica o falta de protección contra picos de corriente. Por ello recomiendo instalar protección eléctrica adecuada, incluir estabilizadores o sistemas de protección contra sobretensiones si la red eléctrica local es inestable, y asegurarse de que la instalación de tuberías y cableado siga las especificaciones del fabricante.
El mantenimiento básico que todo usuario puede hacer incluye limpieza periódica del filtro en la unidad interior cada 2 a 4 semanas en temporada de uso intensivo, revisión visual de las rejillas y eliminación de polvo, y en profundidad una limpieza anual de serpentines y cambio o revisión del gas a cargo de un técnico certificado, especialmente si notas descenso en rendimiento. Además, una inspección profesional anual debe verificar la carga de refrigerante, detectar fugas, comprobar el buen funcionamiento del ventilador exterior e interior, y revisar la presión de trabajo del circuito. Evitar obstrucciones en la unidad exterior con hojas, polvo o suciedad y mantener 1 metro de distancia libre alrededor del condensador mejora la transferencia térmica y evita sobreesfuerzos. En cuanto a ruido, los equipos inverter suelen ser más silenciosos porque evitan los arranques bruscos y operan a velocidades reducidas la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la instalación mal realizada, como mala fijación, tuberías en contacto con la estructura sin aislación o una base vibratoria inadecuada, puede provocar ruidos molestos. Por eso defiendo que la instalación la haga personal con experiencia. El posicionamiento ideal de la unidad interior evita corrientes directas hacia zonas de descanso, mientras que la unidad exterior debe ubicarse en un lugar ventilado, con soporte antivibratorio y sin exposición extrema a sol directo que incremente su temperatura de trabajo y reduzca su eficiencia. Voy a profundizar ahora en diferencias técnicas y en por qué un inverter reduce el desgaste mecánico. El compresor que usa un inverter funciona con control de velocidad mediante variadores de frecuencia, lo que reduce los ciclos de parada barra diagonal arrancada y las tensiones mecánicas relacionadas, prolongando la vida útil de componentes como cojinetes y sellos. No obstante, los componentes electrónicos son más complejos y en caso de avería pueden resultar más costosos de reparar que en equipos convencionales, por eso la elección de una marca con servicio técnico fiable y disponibilidad de repuestos es fundamental. En la práctica, y para quienes se preguntan si merece la pena la inversión adicional, presento un criterio simple: calcula el costo total de propiedad durante la vida útil esperada, típicamente 10 a 15 años, sumando precio de compra, coste de instalación, mantenimiento anual estimado y energía consumida. Compara esto entre un inverter y un equipo no inverter, usando una estimación honesta de horas de uso por año. Si usas el equipo muchas horas diarias, el inverter suele amortizarse más rápido. Si solo lo usas unas pocas horas al día en verano esporádicamente, la amortización puede tardar más. Pongo un ejemplo numérico: supongamos una vivienda con uso intensivo de 1500 horas de funcionamiento por año en modo frío. Un equipo inverter que consume 1 kilovatio promedio y cuesta 900 euros contra un equipo convencional que consume 1,4 kilovatios promedio y cuesta 600 euros, con un coste energético de 12 y 20 euros barra diagonal kWh y mantenimiento anual de 50 euros en ambos casos. Consumo anual inverter: 1 kilovatio asterisco 1500 H asterisco 12 y 20 euro barra diagonal kWh igual a 300 euros. Consumo anual convencional: 1,4 kilovatios asterisco 1500 H asterisco 12 y 20 igual a 420 euros. Diferencia anual 120 euros a favor del inverter. La diferencia de precio inicial es 300 euros, por lo que en poco más de 2 años se amortiza la diferencia en consumo, sin contar mayor confort y menor desgaste. Ten en cuenta que estos números son ilustrativos y varían con tarifas eléctricas y uso. Otro punto que quiero aclarar es sobre la calefacción en bombas de calor inverter. Muchos equipos inverter son reversible y permiten calefacción eficiente con copaltos. En climas moderados esta puede ser una alternativa excelente a calefacciones eléctricas de resistencia. No obstante, su rendimiento va disminuyendo a temperaturas muy bajas según el modelo y el refrigerante, por lo que si vives en zonas con inviernos extremos conviene evaluar modelos diseñados para baja temperatura o considerar soporte con calefacción auxiliar. También explico por qué los modos de funcionamiento inteligente y de control por Wi-Fi son más que una comodidad: saber programar horarios, establecer temperaturas de consigna y gestionar zonas por termostatos o sensores remotos reduce consumos innecesarios y mejora la vida útil del equipo. Si vas a comprar, prioriza modelos que permitan control preciso de temperatura, programación por API, si es posible, compatibilidad con termostatos inteligentes o sensores de ocupación. Evita el error de comprar el modelo más barato sin garantías o servicio postventa local. El ahorro inicial puede transformarse en problemas si no hay soporte técnico o repuestos en tu área. Sobre la instalación, recalco que el correcto dimensionamiento de tuberías, su longitud, caída y aislamiento son determinantes. Las pérdidas de carga por tubería excesiva, un diámetro incorrecto o mala evacuación del drenaje pueden disminuir rendimiento y provocar problemas como retorno de aceite al compresor o acumulación de humedad. El técnico debe calcular pérdidas y respetar límites de longitud y desnivel entre unidad interior y exterior. No intentes extender o modificar la instalación sin asesoría certificada.
En cuanto a fallos frecuentes, algunos que verás con más frecuencia en inverter son, error de comunicación entre unidades por cableado defectuoso, sensores de temperatura averiados que provocan fluctuaciones, fugas de refrigerante que reducen presión de trabajo y eficiencia, y problemas en la placa electrónica por sobretensiones. Para diagnóstico inicial en casa, observa señales: si el equipo no enfría pero el compresor gira y hay ventilación, puede faltar gas; si hace ruidos extraños en arranque o hay vibraciones sospechosas, revisa fijaciones; si el consumo eléctrico es anómalo, mide con pinza amperimétrica o consulta factura para detectar picos. Para seguridad, ante dudas o problemas en el circuito frigorífico, llama a técnico certificado. Otro aspecto que trato es la normativa y certificaciones. En muchos países los equipos aportan información sobre su eficiencia estacional y etiquetas que deben ser tenidas en cuenta. Además, la instalación y manipulación de refrigerante suele requerir certificaciones por motivos medioambientales y de seguridad. Verifica la normativa local acerca de gases y gestión de residuos y asegúrate de que quien instale o repare tu equipo esté autorizado. Ahora, sobre temas de sostenibilidad, elegir un equipo inverter con buen CR/scope y refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global reduce la huella climática directa e indirecta. Además, usar el equipo de manera eficiente, temperaturas razonables, evitar sobreenfriar, mantener puertas y ventanas cerradas, maximiza el beneficio ecológico. En casas con paneles solares, un aire acondicionado inverter es una combinación ideal porque su consumo variable se adapta bien a la energía disponible, y el usuario puede programar horarios de mayor demanda en periodos de mayor generación para reducir la dependencia de la red. Hablemos también de la experiencia de confort. El control más fino de temperatura evita grandes fluctuaciones, reduce la sensación de corrientes frías por ciclos abruptos y mejora la uniformidad térmica en la estancia. Muchos usuarios notan menos sequedad o menos sensación de ráfaga fría comparado con equipos on/off. Sin embargo, hay que ajustar bien la consigna y los ventiladores para lograr un buen reparto del aire. En habitaciones grandes o con distribución complicada, un solo split puede no ser suficiente, y pensar en multisplit o sistemas con distribución zonal puede ser necesario. Respecto al coste de reparación y disponibilidad de repuestos, los componentes electrónicos y la placa inversora suelen ser los más caros, por eso la garantía y la cobertura del servicio técnico son factores de compra tan importantes como la eficiencia. Una buena práctica es verificar la duración de la garantía del compresor y de la placa electrónica por separado, y, si es posible, optar por fabricantes que ofrezcan garantías extendidas o programas de mantenimiento. También discuto casos concretos y consejos prácticos. Si vas a reemplazar un equipo antiguo por otro inverter, valora la posibilidad de aprovechar la tubería existente solo si está en buen estado y cumple con las medidas del nuevo compresor. En muchos casos es aconsejable cambiar también tuberías y limpiar el circuito para evitar contaminantes que dañen el sistema nuevo. Si adquieres un equipo inverter usado, pide historial de mantenimiento y, de ser posible, una medición de carga de refrigerante y una prueba de estanqueidad porque las averías ocultas pueden ser costosas. Para quienes viven en edificios o comunidades de vecinos, revisa normativas sobre ruido y ubicación de la unidad exterior y, si necesitas autorizaciones, tramítalas antes de la compra para evitar problemas legales. Quiero aclarar una serie de mitos que circulan. 1. Que un inverter enfría más rápido que uno convencional. En realidad la diferencia no siempre es significativa en refrigeración puntual porque la capacidad máxima de arranque del compresor inverter puede ser limitada por su control, aunque algunos modelos usan un arranque boost. 2. Que el inverter no necesita mantenimiento. Falso, requiere mantenimiento igual o más cuidadoso por la electrónica y la importancia de mantener intercambiadores limpios. 3. Que, mientras más grande mejor. Como ya expliqué, sobredimensionar es contraproducente para eficiencia y confort. Para finalizar con recomendaciones concretas que puedes aplicar hoy, antes de comprar, calcula la carga térmica aproximada de tus espacios considerando orientación y aislamiento, compara CR/scope y consumo a cargas parciales, revisa el tipo de refrigerante y la garantía, y valora el servicio técnico local y la disponibilidad de repuestos. En la instalación, exige protección eléctrica adecuada, soporte antivibratorio para la unidad exterior, tuberías con aislación correcta y una prueba de funcionamiento y medición de presiones y temperaturas con el equipo instalado. En el uso cotidiano, programa temperaturas razonables, por ejemplo 24 a 26 grados en verano para equilibrio entre confort y ahorro, evita abrir ventanas con el equipo funcionando, limpia filtros regularmente y realiza un mantenimiento profesional anual para verificar carga de refrigerante y estado de la electrónica. Si quieres un consejo final inmediato, si usas aire acondicionado más de 4 horas diarias en temporada, casi con seguridad un equipo inverter bien dimensionado y de buena marca te resultará más rentable a medio plazo y te dará mayor confort. Si tu uso es bajo y esporádico, compara precios y considera necesidades concretas.
Con esto he cubierto funcionamiento, ahorro, dimensionamiento, instalación, mantenimiento, fallos comunes, refrigerantes, eficiencia estacional, aplicaciones en calefacción, consejos de compra y uso y errores a evitar. Si aún te quedan dudas al terminar el vídeo, déjalas en los comentarios y responderé con cálculos o ejemplos personalizados para tu situación específica. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.